En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas, aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red, donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red, donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encinas siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón fomentamos amor y dedicación. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas, buenas con todos. ¿Cómo estamos? Espero que muy bien. Hoy un nuevo día para aprender. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde
donde sea que nos estés mirando, que estás compartiendo este espacio con nosotros. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Bien, hoy tenemos un webinar gratuito, se titula Educación inclusiva, rompiendo barreras hacia una educación de calidad. Este webinar gratuito lo va a dictar el especialista Fernando, ay, casi estornudo, disculpen, Fernando Lagos Lizarme, quien nos va a estar acompañando el día de hoy en esta hora de webinar. Así que dale me gusta, dale me importa, dale me encanta, tac, 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 tac a la pantalla, desde donde nos estás viendo. Por favor, coméntanos también desde dónde estás mirando la transmisión y, por favor, etiqueta a tus amigos, a tus colegas, a las personas que sabes que les va a encantar este webinar, porque el tema de hoy es educación inclusiva. Qué importante ese término hoy en día, así que estamos aquí para aprender del especialista Fernando Lagos Lizarme. A quien ya tenemos aquí, de hecho, está aquí. Vamos a pedir que vaya encendiendo su camarita como para ver si está ya acá presente y listo. Los demás, obviamente, los Red Lovers y público en general, sí sería bonito que nos vayan comentando desde dónde están mirando la transmisión, pedirles que no se olviden compartir la transmisión, etiquetar a sus amigos, darle me gusta, también invitarlos a poder comentar, a dejar su comentario desde su experiencia, a no quedarse con la duda, a preguntar si es que por ahí hay dudas. Toda pregunta es bienvenida, siempre y cuando obviamente se alinee con el tema y esté en base al respeto. ¿No? Entonces, así vamos a estar en esta hora de webinar el día de hoy aprendiendo mucho y hoy por ahí hay más personitas, está ingresando. También veo más ojitos en la plataforma de Facebook. Genial. Sí, también pedirles de que sería lindo si nos etiquetan en sus historias a la página de la red educativa más grande del Perú, a la página de la red educativa José Antonio Encinas. Aquí en la esquinita del flyer he puesto el QR del Instagram de la red. Entonces por ahí pueden seguirnos, pueden etiquetarnos, pueden dejarnos comentarios acerca de los formatos que les está gustando, qué otros formatos y o temas les gustaría. Siempre los estamos leyendo. Bien, nuestro ponente ya está aquí con nosotros. Él es un profesional multidisciplinario con formación en psicología y educación especial, con experiencia clínica y educativa como terapeuta conductual y de lenguaje. Además, es docente en la básica especial y asesor en contextos de neurodiversidad e inclusión, con dominio normativo en educación inclusiva y poblaciones vulnerables, comprometido con el desarrollo social a través de voluntariados también en organizaciones de empoderamiento. Tenemos con nosotros el día de hoy al especialista Fernando Lagos Lizarme, para quien voy a pedir fuertes palmas desde donde nos estás mirando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Liliet, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Un gusto realmente estar con ustedes, tener esta oportunidad para poder compartir con todos los docentes, psicólogos, padres de familia y público en general realmente, porque el tema de la educación inclusiva es un tema álgido que últimamente realmente está tocando las puertas de cada una de nuestras instituciones educativas y mucho más allá están involucrando a todos los agentes que interactúan constantemente con nuestros estudiantes. Sí, así es. Hay que darle la importancia de vida a este tema. Y para eso vamos a tener hoy esta hora de webinar para compartir y que esto sea bidireccional también. No se olviden estar comentando o preguntando si hay dudas para que todos podamos aprender. Bien, voy a dejar de compartir para que el ponente del día de hoy, a quien agradecemos bastante su presencia y sus conocimientos, pueda compartir su material. No se olviden que yo voy a estar detrás del telón leyendo sus comentarios, dándole me gusta, por ir respondiendo una o que otra duda y seleccionando las preguntas para el final del webinar si es que hubiera alguna pregunta, ¿no? Entonces, estimado Fernando, ya creo que puede compartir su material.
Ya, muy bien, gracias. Antes de empezar, yo voy a pedir a todos los que nos están oyendo, a ti también, Lilibet, por favor, si es que mediante la exposición, en el transcurso de este compartir de conocimientos y de experiencias sobre todo, tienen alguna duda, alguna consulta, que no sé si está habilitado los micros o si pueden levantar la mano por ahí y en ese momento también se puede absolver las dudas. ¿Sí? Muy bien, denme un momento, por favor. Muy bien, ¿me comentan si ven la imagen, por favor? Sí, sí se puede visualizar. Ya, genial. Muy bien, buenas tardes con todos nuevamente. En esta oportunidad, quien les habla es Fernando Manuel Lagos Lizarme. Estoy formado como psicólogo y educador especial y este es un webinar informativo en el cual quisiera compartir mi experiencia propia y que ustedes también puedan compartir todo lo que traen en sí a partir de la experiencia y conocimientos respecto a la educación inclusiva, ya que es un tema que está en boca de todos, por así decirlo, está muy popular estos últimos años. Sin embargo, tiene una trascendencia histórica de más de 50 años. Muy bien, vamos a empezar con este tema. El contenido que se preparó para hoy día es el que vamos a tocar los paradigmas. ¿Qué paradigmas han tenido en lupa o en foco la educación inclusiva? El marco normativo internacional y nacional, la educación inclusiva como atención a la diversidad, las barreras educativas, ajustes razonables o también llamados apoyos educativos y por último, la cultura inclusiva. Muy bien, empecemos con este recorrido, ¿sí? Paradigmas. ¿Cómo vemos la sociedad? ¿Cómo vemos la educación? ¿Cuáles son los lentes, la lupa que cada uno de nosotros tiene para ver qué es la educación inclusiva? ¿Qué es realmente incluir? Entonces, en los paradigmas tenemos cuatro paradigmas. El primero que vamos a ver es el paradigma de exclusión. Este ocurre cuando se impide la directa o indirectamente el acceso de ciertas personas al sistema, a nuestra sociedad, sea por una condición, discapacidad, etnia, diferencia lingüística y demás. En la imagen que tenemos ahí debajo se expresa claramente qué es este paradigma, este enfoque exclusivo. Cómo vemos que un grupo grande, que son las personitas de plomo, excluyen, no dejan atravesar o interactuar más bien a las personas que son diferentes. Pero esto también se traduce en el plano educativo. ¿Y cómo podemos ver en el plano educativo? De la siguiente manera. La institución educativa dice a las personas, a los estudiantes, alto, no vengas a mí, yo no soy para ti. ¿Esto qué quiere decir realmente? Que yo como estudiante no puedo tener acceso a educación. Yo como estudiante no puedo pisar al menos la infraestructura o interactuar con los agentes educativos de esa institución. Entonces, luego de este paradigma, vamos a tocar el siguiente paradigma, que es el paradigma de segregación. En este paradigma vemos cómo las personas son aisladas en entornos separados, centros especiales, entre comillas, diseñados para responder a ciertas características, condición o discapacidad específica. En ese entender, vemos cómo las personas que son diferentes, entre comillas, están aisladas, están distintas, en un enfoque distinto al de la comunidad entera, que serían las personas en plomito. Ahí ven la imagen en la esquina inferior izquierda. Pero entonces, ¿cómo podríamos traducir este paradigma al enfoque, o más bien al ámbito educativo? El paradigma de segregatorio dice, ven a mí, pero estarás en el aula de atrás. Muy bien, te recibo con tus diferencias, pero no vas a compartir espacio con los niños normales, con los estudiantes neurotípicos. Vas a ocupar otro salón. Entonces ya vamos viendo cómo estamos viendo el avance histórico a partir de un paradigma de exclusión, un paradigma segregatorio y seguidamente vemos también el paradigma de integración. ¿Qué quiere decir el paradigma de integración? La persona especial entra al sistema regular,
pero debe adaptarse a lo que ya existe. El sistema no cambia. La persona es quien debe encajar y debe mejorar para poder interactuar con todo el sistema. Como vemos en la imagen, las personas están dentro ya del sistema. Sin embargo, aún así, hay parámetros que aíslan. Aíslan el interactuar cotidiano, la interacción, el aprendizaje, en este caso de mis estudiantes. ¿Y qué me dice una escuela con este paradigma? Ven a mí, pero tú cambias, yo no voy a cambiar. Entonces, como estudiante, ¿realmente damos las estrategias? ¿Este paradigma nos permite interactuar regularmente con el estudiante o más bien lo aíslo? Más adelante, cuando toquemos otros enfoques y más bien los subacápites de cada uno de los contenidos, nos vamos a dar cuenta cómo cada uno de estos paradigmas interceptan y aún hoy interactúan en nuestra realidad peruana e internacional. Y por último, tenemos el último paradigma, al cual realmente se le está dando el empuje y la motivación necesaria a este último decenio. ¿Qué tenemos? Es el paradigma inclusivo. Vemos ya cómo las personas diferentes estamos dentro del sistema, pero no aisladamente, sino interactuamos con cada uno de los miembros, con cada uno de los exponentes de todo este sistema. Se da cuando el sistema responde a la diversidad. El sistema es el que se adapta a la persona identificando y eliminando las barreras. Tema muy importante que más adelante también lo vamos a tocar. Y en el sistema educativo, ¿cómo vemos este paradigma inclusivo? Dice, bienvenido, yo estoy diseñado para todas y todos, y si es necesario, yo cambiaré por ti. Entonces, en este entender, estamos tocando ya los cuatro paradigmas que a lo largo de la historia se han ido adaptando y remodelando para que el estudiantado y las personas que no encajamos en el sistema común, en el sistema normal, entre comillas, podamos interactuar, podamos estar junto a los demás miembros de esta sociedad. Vemos cómo desde un paradigma médico rehabilitador fuimos avanzando hacia un paradigma sociocultural. Médico rehabilitador porque se esperaba que los centros de salud, se esperaba que los hospitales sean los causales que cambien, que modifiquen, que lleguen a adaptar a las personas con discapacidad, con condiciones, con trastornos del neurodesarrollo, etcétera. Pero hoy en día lo que vemos es que las escuelas, las UGEL, las DREG y el Minedu en sí, ve que, alto, el estudiante no es el que debe de cambiar, sino más bien nosotros como instituciones, como organismos educativos, debemos ser partícipes constantes de poder eliminar las barreras de interacción para mis estudiantes. Yo veo a cada estudiante como un mundo, como un universo, que yo me tengo que adaptar para él, a sus necesidades y eliminar las barreras que estas necesidades influyen en el interactuar con el entorno. Entonces, de esta manera estamos acabando el primer apartado, que era paradigmas. ¿Para qué? Para pasar realmente a lo que dirige nuestro actuar. Muchas veces podemos escuchar, podemos tener referencias teóricas, pero seamos sinceros, moralmente como sociedad, ¿cómo estamos? Sin un marco normativo no tenemos cómo avanzar. Sin un marco normativo que nos exige, que nos obligue a hacer las cosas, el pasito a pasito que damos como profesionales se queda corto realmente. En ese sentido, vamos a tocar el marco normativo, tanto a nivel internacional como nacional. Les voy a presentar una línea de tiempo en el cual se va a ir exponiendo cada uno de los acontecimientos, tanto internacionales como nacionales. Entonces, la incidencia que ha tenido toda esta revolución, este cambio de paradigma del médico rehabilitador al sociocultural, se ha ido traduciendo en un cambio tangible en la norma y en la ley de cada una de las naciones involucradas, tanto internacionalmente como nacionalmente, que en este sentido sería nuestro país, Perú. Vemos que desde 1948, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se sientan las primeras bases para tener este paradigma, para cambiar un poco la lupa de cómo vemos nosotros a los estudiantes, a las personas con distinciones. Toda persona
Toda persona es una persona de derechos. Por tanto, desde 1948 se insta a ello. Tenemos en 1960 el Convenio contra las Discriminaciones en la Enseñanza. Ese es el primer paso legal realmente para prohibir cualquier tipo de exclusión en las aulas. Más adelante, en 1978, se da el informe Warnock en Inglaterra. ¿Qué quiere decir esto? Introduce el concepto de NEE, que nosotros como educadores, como docentes, como directivos, estamos muy familiarizados a ese término, que en la actualidad ya no es muy usado realmente, porque de alguna manera discrimina, pone una etiqueta a quien lleva esto, tengo una necesidad educativa especial o una necesidad educativa específica. Entonces, continuamos con nuestra línea de tiempo. Pasamos al Convenio sobre los Derechos del Niño en 1989. ¿Qué trata de decir el Convenio sobre los Derechos del Niño? Reconoce el derecho a la educación basado en la igualdad de oportunidades. Y más adelante tenemos la conferencia Yomtin en Tailandia. ¿Qué nos dice la conferencia Yomtin en Tailandia? La conferencia básicamente lanza un movimiento global de que es la educación para todos, una educación sin discriminación. Y en ese sentido, unos 3 años después, se da la reformulación, nuestra nueva constitución política del Perú, en el cual también se establecen los derechos del niño, los derechos de la educación. Es el marco legal que rige todas las normas desde su constitución hasta el momento actual. Luego, en 1994, tenemos la Declaración de Salamanca en España. ¿Qué quiere? Es el nacimiento oficial de la educación inclusiva como concepto. Tengamos en cuenta ello. Hasta 1994 no se hablaba de una educación inclusiva, sino más bien se consideraba acápites más generales que daban a conocer que debe haber la diversidad, hay inclusión, pero no se podía traducir a un ambiente educativo. Es desde la Declaración de Salamanca que se empieza a hablar de educación inclusiva. Más adelante tenemos la Declaración de Derechos Lingüísticos en Barcelona. Protege la inclusión de minorías culturales y lingüísticas. Culturales y lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que la inclusión no solo ya se está refiriendo a las discapacidades, a las condiciones de las personas, a las diferencias orgánicas o fisiológicas que tengamos, sino también a las diferencias culturales de pensamiento y de lenguaje, algo muy familiarizado al diseño universal de aprendizaje. ¿Qué nos dice el diseño universal de aprendizaje 3.0? Nos habla, nos recalca de las funciones ejecutivas, de las diferencias lingüísticas y culturales que tenemos y que tienen nuestros estudiantes. ¿Y qué hacemos al respecto? Tomen en cuenta la fecha, queridos colegas, queridos padres de familia, 1996, prácticamente 30 años. ¿Cómo está nuestro país? Tenemos en el ámbito nacional la Ley 27.050 de 1999. Es la primera ley general de la persona con discapacidad. Hoy en día ya está derogada esta ley, pero desde acá ya se están reconociendo los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. En el ámbito internacional tenemos el Foro Mundial de Educación en Dakar. ¿Qué establece esto? Se establecen metas concretas para eliminar la exclusión educativa. ¿Cuáles son esas metas concretas? Las metas que hasta el día de hoy se traducen en la normativa que vamos a tocar más adelante. ¿Sí? Entonces, continuando con nuestra línea de tiempo. En el 2003 se da la ley 28.044. Para todos los educadores que nos están escuchando ahora, que nos están viendo, ¿qué es la ley 28.044? Es la Ley General de Educación, en la cual ya se empieza a hablar de una educación inclusiva. ¿Sí? En el ámbito internacional tenemos la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad en el 2006, la ONU. Discúlpeme. En acá ya le damos una obligatoriedad legal a la educación de ser inclusiva.
O sea, ya teníamos el marco conceptual, ya teníamos la teoría, pero no se hacía algo al respecto. A partir de la convención que la ONU da en el 2006, ya se da como un dictamen legal, normativo. Sí o sí, todos los países pertenecientes a la ONU tienen que tener en sus normativas que la educación inclusiva es un derecho y no vamos a permitir la exclusión. Más adelante, en nuestro contexto peruano, se da la Ley 29.973 y también el Decreto Supremo número 0011-2012-ED. Partamos por la Ley 29.973. ¿Qué es? Es la Ley General de la Persona con Discapacidad. Es esta ley la que deroga la Ley de 1999. Y en acá se garantiza el derecho a la educación de toda persona con discapacidad. Y a su vez, el Decreto Supremo 011 del 2012 es el decreto que aprueba la norma, el reglamento de la Ley General de Educación. Lo que quiero hacer énfasis acá es que miren, casi 10 años después, recién sale la normativa de nuestra Ley General de Educación. Casi 10 años después se ha hablado, se ha conversado en las distintas entidades, organismos, sobre qué es la educación, cómo han ido guiando nuestros docentes, cómo hemos ido guiando este tiempo nosotros a nuestros estudiantes, a nuestras familias, cómo es que el Estado también nos ha ido guiando respecto a qué es educar y con qué nos estábamos enfrentando en aquel entonces. Más adelante, a través del Decreto Supremo 002 del 2014 del MIMP, discúlpenme, ¿qué se da? Es el reglamento de la Ley 29.973. ¿Qué ley era esta? Es la Ley General de la Persona con Discapacidad. 2 años después. 2 años después se da el reglamento, la normativa de la Ley 29.973. ¿Cuánta diferencia hay entre la normativa del ámbito educativo al del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Entonces, en una trayectoria internacional tenemos la Declaración de Incheon, la Agenda 2030, en la cual se dan los 17 objetivos. Y si preguntase a la audiencia, ¿cuál es el objetivo que se involucra con la educación netamente? ¿Cuál es la ODS? ¿Qué número tiene esta ODS respecto a la educación? Y es por esta declaración que realmente el Estado, ¿cómo se diría? Se ha motivado, se ha puesto las pilas para poder hacer esta reformulación de normativa hasta este año que es el 2016, que a continuación lo vamos a ver, para acelerar algunos conceptos, algunos mecanismos que teníamos respecto a la educación. Entonces, el objetivo vinculado a la agenda educativa en nuestro país es la ODS número 4. En esta agenda del 2030 nos habla de la educación de calidad y en esta educación de calidad ya viene circunscrito la educación inclusiva. No se hace una diferencia educación de calidad con educación inclusiva, sino más bien educar, brindar una educación de calidad es también incluir a todos los estudiantes sin importar su condición, su discapacidad, su superdotación o alguna otra diferencia. ¿Sí? Entonces, ya casi estamos llegando al presente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la resolución ministerial 281 del 2016 del Minedu. ¿Qué nos dice esta resolución? Básicamente, es la norma que da paso al CENEF. Todo educador del 2016 en adelante y atrás debe de tener en cuenta esta normativa. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros como educadores nos ceñimos a la Currícula Nacional de Educación Básica, que entra en vigencia desde el año 2016. A su vez, y en este mismo año, bajo la Resolución Ministerial 981 del 2016, MINSA, se establece la norma técnica del personal de salud que es el único ente facultado y facilitador para emitir certificados de discapacidad. Nos damos cuenta que hay un paralelismo, o sea, estamos con la educación inclusiva ya desde hace muchos años, pero desde este 2016 que entra la norma técnica por la resolución ministerial ya dicha,
Se está empleando la facilidad o se está facultando a los médicos rehabilitadores para brindar los certificados de discapacidad. Pero hay un paralelismo, o algo como que no está engranando, no está encajando realmente acá. Entonces, tenemos en el 2018 la ley número 30797, que es la que promueve la educación inclusiva en nuestro país. Es estrictamente la ley que promueve la educación inclusiva. Debemos de brindar este servicio educativo respecto a toda la variedad, a toda la diversidad de personas que somos. A su vez, un año después está el Compromiso de Cali en el 2019. ¿Qué pasa en el Compromiso de Cali? En el Compromiso de Cali, que se da a través de la UNESCO, se habla de un tema muy importante hoy en día. Es un tema que si es que llevaríamos un curso o una diplomatura respecto a educación inclusiva, tocaríamos en un cierto sentido, que es la interseccionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Reconoce todas las diversidades de las personas. Reconoce cómo yo como persona interactúo con mi entorno, pero no solo soy Fernando, no solo soy Fernando, un hombre delgado que usa lentes, sino también es mi entorno el cual me dice que soy un hombre delgado, de contextura delgada, de 1,70 m, que usa lentes, y esto cómo me impide o cómo me facilita en mi interacción con el entorno. A través de todo esto se vincula el término de interseccionalidad. Muy bien. Más adelante tenemos el Decreto Supremo número 007 del 2021, que es el que modifica la Ley General de Educación y pone los lineamientos base para reestructurar los mecanismos que el Estado, que el Minedu, utilizaba para brindar el servicio educativo. A su vez, el Decreto Supremo número 007 del 2021 del MIP aprueba la política nacional multisectorial respecto a la discapacidad, muy ligada a la interseccionalidad que acabamos de hablar. Y ya casi llegando, ya casi terminando nuestra línea de tiempo, tenemos la resolución viceministerial 041 del 2024 del Minedu, que es básicamente la más actual, la que rige respecto a un nuevo servicio que se crea desde el Decreto Supremo número 007 del 2021, pero al estar aplicándose en algunas regiones del país y no ver un resultado fehaciente, se establece bajo resolución viceministerial la institucionalización de un nuevo servicio. Colegas, docentes, el año pasado realmente acá en Perú se estaba hablando de un nuevo servicio. De repente, si hay alguien que se anime a hablar, que levante la mano, podría decirlo, porque también lo vamos a tocar a continuación. Entonces, en el presente, tenemos la resolución ministerial número 501 del 2025, Minedo, que es la norma técnica que rige el año escolar 2026, que prioriza la matrícula inclusiva y el soporte SAE. Este SAE es el servicio que se establece y se institucionaliza desde el 2025 en adelante a través de la resolución viceministerial 041 del 2024. Si hay docentes, si hay jerárquicos de instituciones educativas, si hay subdirecciones o direcciones, debemos de manejar esto, porque la normativa es clara. La normativa en nuestro país, en Perú, desde el 2025 se ha puesto más rígida y no estamos aceptando ningún tema discriminatorio. Y más bien estamos favoreciendo a todas nuestras instituciones a través de este nuevo servicio, que es el servicio de apoyo educativo. Entonces, ahora sí, el tema álgido, el tema por el cual creo que todos estamos acá, la educación inclusiva. En ahí tenemos un marco de referencia respecto a la Declaración de Salamanca, 1994, la UNESCO 2005, el Compromiso de Cali de la UNESCO 2019, el Decreto Supremo yendo a la normativa 007 del 2021 en nuestro país. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es educar? ¿Qué es educación inclusiva? Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde a la diversidad de necesidades, características e intereses, capacidades y expectativas de todos los estudiantes. Es un proceso permanente. No es que un día sí, un día no.
Yo como docente, yo como jerárquico, yo como director, como familia, tengo que estar al tanto. La comunidad educativa tiene que estar al tanto de promover este proceso permanente, de abrir la lupa, de abrir los lentes y poder admitir a todo tipo de persona, a esta diversidad que somos nosotros los seres humanos. Pero tengamos en cuenta esto, no es solo para la discapacidad, sino también hablamos de diferencias culturales, de diferencias lingüísticas, superdotación, condiciones y demás, y algunas otras conductas que se puedan presentar en el aula. Por ejemplo, estudiantes que vengan de situación de riesgo, estudiantes que vengan de una situación de pobreza, de padres separados, que no hay quien los cuide, a ellos también, de ellos también hablamos al referirnos con educación inclusiva. El siguiente punto que debemos de ver respecto a este tema es la eliminación de barreras. Educar inclusivamente es yo como docente, yo como agente educativo, tengo que estar al tanto de todas las barreras con las cuales y están limitando, parametreando esta interacción de mis estudiantes con el resto de la infraestructura y o otros agentes educativos, incluso sus mismos pares. Tengo que estar viendo cómo elimino, cómo mitigo estas barreras para que las necesidades propias del individuo no se vean mm, más bien acrecentadas respecto a las barreras que el mismo entorno trae consigo. Entonces, también debemos de tomar en cuenta la presencia, participación y el aprendizaje del estudiante. Educar inclusivamente es esto, no simplemente ir a aula, dictar, repartir fichas y eso es todo, sino debemos de hacer al estudiante participativo, un ente activo, que su presencia se note y cuando yo pregunte o cuando yo quiera interactuar con los chicos a través de diferentes estratagemas, que note aprendizaje, desarrollo de competencias como el CENEP lo dice. Ya estamos viendo como educadores, como padres de familia, que la escuela, que las instituciones educativas no son agentes, entornos pasivos, sino más bien somos activos, somos dinámicos, deberíamos ser así. Y no simplemente ver a mis niños, hacerlos sentar y dictar una clase. Entonces, para esto, yo como agente educativo debo de tomar en cuenta lo siguiente. Debo de tomar en cuenta las necesidades educativas, los ajustes razonables, la atención a la diversidad y el riesgo de exclusión. ¿Y qué son cada uno de estos términos? Si bien es cierto, os he expuesto la normativa, pero es una normativa general porque también deberíamos entonces hablar de la 090 del 2020, de la 222 del 2021, de la 448 del 2024, que son modificaciones y alcances respecto a los ajustes razonables, a los apoyos educativos que nos da el mismo Ministerio de Educación, al menos en nuestro país. Ajustes que se dan también en parámetro, siguiendo la misma línea que la normativa internacional nos dicta. Entonces, en este sentido, para yo hablar de educación inclusiva, tengo que tomar en cuenta las necesidades educativas de mis estudiantes, que son realmente las necesidades personales del estudiantado para lograr aprendizajes propios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, me ven. Yo ahora estoy hablando con ustedes, les estoy informando un poco de esto, pero yo tengo una necesidad y es una necesidad que a lo largo de los años ya se ha ido normalizando. Y mi necesidad es la necesidad visual. Este tipo de necesidad se ha ido normalizando. ¿Y qué pasa? Mi cultura ha adaptado, se ha acostumbrado a las personas que usamos lentes, que somos miopes, y bueno, ya no nos ven como discapacitados, sino se normalizó. Me incluyeron en este sistema. Pero realmente el Estado, desde el Ministerio de Educación, nos orientan, nos dicen que ya no usemos ese término de necesidades educativas, sino cuando nos enfrentemos o cuando tengamos un estudiante en aula que presente algún tipo de dificultad en el desarrollo de competencias, hablemos de estudiantes que afrontan barreras educativas. ¿Sí? Respecto a los ajustes razonables, tenemos que son los diferentes actuares, que son los diferentes actuares que enfrentan los estudiantes a través de la interacción con las barreras educativas. Barreras que son de cuatro tipos, que más adelante lo vamos a ver. Y nos dice la norma, son de cumplimiento
obligatorio. Esto como docentes, ¿dónde lo encuentro? En la 090 del 2020. En esta normativa nos dice que los ajustes razonables es de cumplimiento obligatorio. Respecto a que todos los actuares que yo como docente, que yo como directivo realizo para mitigar o eliminar las barreras educativas que están afrontando mis estudiantes, con o sin algún tipo de necesidad específica. ¿Sí? Como tercer término tenemos la atención a la diversidad. La atención a la diversidad es cuando yo como docente uso estrategias variadas para atender a esta heterogeneidad de estudiantes, a esta diversidad de estudiantes con los cuales interactúo. Y cómo se traduce también más adelante, yo también obtengo estrategias para que mis estudiantes aprendan y ellos mismos puedan interactuar en la diversidad, en la heterogeneidad que es su institución educativa. Muy bien. Y por último tenemos el riesgo de exclusión. El riesgo de exclusión se refiere a las poblaciones vulnerables, a aquellas que requieren, de alguna manera, políticas de discriminación positiva. ¿A qué te refieres con esto, Fernando? ¿Qué son esas políticas de discriminación positiva? Las becas, los requisitos que nos dan las becas, algunos programas sociales que tiene el Estado y muchos estados a nivel internacional. Esas son políticas discriminatorias positivas, porque requiere que la persona cumpla en ciertos requisitos para poder ser partícipe o beneficiario de esto. Y por último, es no abandonar la escuela, que mis estudiantes no abandonen su trayectoria educativa, ni inicial, ni en primaria, ni en secundaria, ni en el ámbito superior. ¿Sí? Entonces, el Estado, ¿qué utiliza? ¿Qué está haciendo hoy en día para cerciorarse, para asegurar esta educación inclusiva? Primeramente, está brindando capacitaciones a todos los docentes, a todos los agentes educativos, incluso los aliados que no necesariamente interactúan directamente con las instituciones educativas respecto a la normativa actual, a los planes y estrategias actuales que se dan a partir del avance científico, como tenemos el DUA, estrategias de aula asistida, modelos didácticos 360 y demás. Pero partiendo de esto, todo esto en el ámbito educativo se ciñe y se asienta en el CENEP, que es la Currícula Nacional de Educación Básica. En acá nos habla de competencias, nos habla de una transversalidad respecto a algunos enfoques. Y nosotros como educadores, si entendemos, conocemos el CENEP, realmente se hace un poco más fácil hablar de una educación inclusiva. Y hoy en día el servicio que está a la vanguardia, que está orientando a toda la plana docente, a todos los agentes educativos, es el servicio de apoyo educativo. Y se presenta en dos modalidades ese servicio, de manera externa y de manera interna. El de manera externa en nuestro país lo encontramos en las UGELES, es el servicio de apoyo educativo externo. Y cada una de nuestras instituciones educativas a nivel nacional desde el 2025 tiene su SAEI. ¿Qué es el SAEI? Es el Servicio de Apoyo Educativo Interno, el cual vela y resguarda que el entorno educativo en el cual se presentan los estudiantes sea un entorno inclusivo, de equidad de oportunidades. Anteriormente estaba el servicio SANE, que es el servicio de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales. Sin embargo, nuestros colegas del SANE no tenían un miramiento tanto inclusivo, a pesar de que se hablaba de una inclusión educativa. Porque los SANES eran los profesionales, son los especialistas encargados de las SEBES, que son los Centros de Educación Básica Especial, de orientar a los docentes para que el estudiante incluido del SEBE pase a la EBR de manera natural. Pero acá la gran pregunta es si regresamos a los paradigmas. ¿Recuerdan qué paradigmas teníamos? El de exclusión, segregación, integrador e inclusivo. Si yo hablo de inclusión y traigo a uno o dos estudiantes con ceguera, con sordera o con alguna otra condición, a una EBR en el cual hay 100, 300, 500 estudiantes, entre comillas, regulares, ¿estoy hablando realmente de una inclusión? ¿O más bien es un paradigma segregatorio? Y si no lo es así, a lo mucho podremos llegar a un paradigma integratorio. Recordemos, en un paradigma inclusivo yo soy como institución, como docente, el que me adapto a la diversidad.
y no espero que uno o dos estudiantes se adapten a todo este complejo que es la institución educativa. Entonces, pasamos a este tema, al tema de barreras educativas, tema que se va tocando en los distintos ámbitos desde el año 2000, 2006 y 2021, haciendo referencia a algunos acápites bibliográficos nada más. ¿Y qué son las barreras educativas? Basándonos en el Decreto Supremo número 007 del 2021, nos dice que son los obstáculos que puede experimentar una persona a lo largo de su trayectoria educativa, que impiden o limitan su acceso, permanencia, participación, desarrollo de competencias y culminación de cada ciclo, nivel, modalidad y etapa educativa, más aún cuando se encuentran en situación mayor de vulnerabilidad por género, pobreza, discapacidad u otra condición. Vemos que no solo nos enfocamos en la discapacidad o condición, sino también hay género, hay pobreza. Vulnerabilidad. ¿Una persona vulnerable puede ser una persona con distinto dialecto? Claro que sí. ¿Una persona vulnerable es una persona con una cultura distinta? Claro que sí. Nuestros hermanos venezolanos, desde hace unos 5 o 6 años atrás, estamos interactuando mucho con ellos. ¿Sí? O sea, todo esto se ve desde una política inclusiva. Pero primeramente nos evocamos a las barreras educativas, ese interactuar entre el estudiante y esa diversidad que se encuentra al ingresar a aula. Tenemos cuatro tipos, como se les mencionó. El primero de ellos es el tipo de accesibilidad, al cual se refiere que son obstáculos físicos, tecnológicos o comunicacionales que impiden el acceso equitativo de los estudiantes a los espacios, materiales, servicios y recursos dentro de la institución educativa. ¿Qué quiere decir con equitativo? Si yo soy una persona miope, y mi profe normalmente me hace sentar a mitad de aula, a final de aula, a las justas estoy viendo a 2, 3 metros de distancia y mi profesor está dictando en la pizarra a unos 4 o 5 metros, escribe con una letra no muy legible, no muy grande. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago como estudiante? Me acercaré a copiar y yendo en el transcurso de ir a copiar la pizarra, me encuentro con Juan y con Juan hablo un rato, me distraigo y olvidé, ¿a qué estaba? ¿Por qué me levanté? Y el profe luego, ¿cómo ve a Fernando? Como un estudiante distraído, o que crea disturbios, o que distrae al resto. Pero realmente, ¿qué estoy viendo en ahí como docente? Estoy viendo solo al estudiante. Estoy viendo de repente esa necesidad, o ese problema conductual, lo vamos a llamar así. Pero si yo abro mi lupa en ese tema de educación inclusiva, voy a ver la barrera. La barrera es que mi estudiante, al interactuar con el entorno, yo como docente no estoy escribiendo más grande, presento material pequeño, de repente por eso se acerca a Fernando. A ver si lo acerco el día de mañana. Fernandito, ya no te vas a sentar a la mitad, te vas a sentar en la primera fila, en la segunda fila. Y aún más, si yo aplico dúo, no solo voy a ser un ente, un docente que dicta la clase, sino que voy a interactuar directamente, que voy a racionalizar a mis estudiantes, voy a formar grupos, voy a brindar distintos materiales para que ellos puedan aprender. Entonces, todo esto tiene que ver con los apoyos que más adelante vamos a hablar. Apoyos que están muy relacionados a las capacitaciones que hoy en día, tanto nuestra red educativa que nos está acogiendo como otras instituciones, universidades y demás, las brindan. Pero todo esto, si nos damos cuenta, se asienta en lo que estamos hablando ahora, en la educación inclusiva. ¿Por qué es necesario aprender sobre autismo, sobre TDAH, sobre DUA? ¿Para qué es eso, Fernando? ¿Qué es un trastorno del desarrollo, condición del neurodesarrollo, estrategias para abordar DUA, comunicación social? ¿Para qué es todo esto? Pues son estrategias, son apoyos educativos que se traducen para mitigar o eliminar lo que estamos hablando ahora, barreras educativas. El segundo tipo es de curricular y didáctica. Discúlpenme. Acá nos encontramos que son obstáculos que derivan de la forma como se planifica, enseña y evalúa en el aula, sin considerar los distintos estilos, ritmos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Algo obvio, tomando en cuenta el ejemplo anterior, si yo, Fernandito, uso lentes, me siento normalmente detrás o al final del salón, mi procesamiento, al ser miope, voy a leer un poco más lento. Y eso solo me estoy refiriendo a la parte fisiológica, a la parte óptica, porque el procesamiento en sí no se da en los ojos.
no se da en el circuito que une todo mi aparato visual, sino se da en el cerebro, en esa maquinaria tan hermosa que tenemos acá adentro. Entonces, al hablar de todo ello, yo como docente debo estar capacitado en los diferentes ritmos, necesidades y estilos de aprendizaje. ¿Qué metodología uso? Conozco la metodología Waldorf, Montessori, Reggio 1000, 360, aula invertida, DUA. ¿Conozco esto? Y si no lo conozco, es mi deber capacitarme en esto como docente. Como padre de familia, es mi deber saber de esto para poder exigir a la institución educativa, para de esta manera velar y resguardar realmente si mi niño, si mi hijo está yendo a desarrollar competencias, está yendo a aprender. Como tercer tipo tenemos las barreras organizacionales, que son las limitaciones dentro de la estructura, gestión o cultura institucional que impiden implementar prácticas inclusivas de manera efectiva, sostenida y articulada. ¿Qué pasa si mi padre, siendo yo estudiante, se da cuenta, oye, Fercito, ¿dónde te sientas, hijo? Me doy cuenta que tus cuadernos están retrasados, no avanzas mucho, mira, incluso no has hecho nada en comunicación, hijo. Es que me siento atrás normalmente, pan, no veo. Ya no te preocupes, hijo, yo voy a ir a hablar con tu colegio, con tu profe. Yo llego como padre de familia, interactúo, converso con el docente y el docente me niega. Me dice, oiga, señor, ¿usted a qué está viniendo acá? ¿Quién es el que enseña? ¿Quién es la que enseña acá? ¿Usted o yo? Entonces no se meta. A ese tipo de actuares, a ese tipo de limitaciones nos referimos con los tipos de organizacional. Si bien es cierto, ya tocamos el último punto de barreras, pero el tipo organizacional es aquel que está limitando la gestión de una buena educación para mi niño. Ya el docente no me hizo caso. Yo voy a ir a hablar con subdirección o con dirección. Hablo con el director, con el subdirector y al momento de interactuar con el docente también se cierra. ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión que está teniendo dirección o subdirección no es la dable, no es la loable para que el docente realmente abra su perspectiva y pueda darse cuenta de todas estas barreras por las cuales está atravesando o está afrontando mi niño, mi hijo. ¿Sí? Y por último, tenemos la barrera de tipo actitudinal, que son los prejuicios, los estigmas, los temores, la indiferencia o el desconocimiento que tienen los agentes educativos frente a toda la diversidad, generando discriminación, exclusión o bajas expectativas de logro en los estudiantes. ¿Qué quiere decir? En el mismo ejemplo, querido público, miren, ay, Fernando siempre me distrae a los chicos, nada, ay, mira su cuaderno cómo está. Pésimo, es un mal estudiante. Desde acá, yo como docente estoy teniendo un tipo de barrera actitudinal y este tipo de barrera no se refleja netamente en el entorno, sino más bien es en con quién interactúa el estudiante. Yo estoy teniendo un prejuicio, una baja expectativa de este estudiante y no lo estoy valorando realmente como es. En este entender, ya estamos ocupando toda esta línea de los cuatro tipos de barrera. Recordemos, actitudinal, de acceso, organizacional y curricular didáctica. Cuatro tipos de barrera. ¿Sí? ¿Y creen que traigan algunas consecuencias? Eso lo podríamos conversar una vez terminada la parte informativa, explicativa. ¿Sí? A continuación vamos a hablar sobre los ajustes razonables, que en otras palabras son los apoyos educativos. ¿Y qué son los ajustes razonables o apoyos educativos? Son el conjunto de medidas, acciones y recursos que favorecen que las instituciones educativas, según modelos de servicio educativo, modalidad, forma de atención, entre otras, son los programas educativos y redes en cada ciclo, nivel, modalidad y etapa puedan atender a la diversidad, a la heterogeneidad de mis estudiantes, a todas estas demandas educativas de mi población estudiantil. Y al igual que las barreras, se dividen en tipos, pero esta vez se dividen en 7 tipos. Tenemos los tipos pedagógicos, es que están relacionados con la metodología, estrategias, ajustes razonables o adaptaciones curriculares, intervención pedagógica, entre otros. Estos son los tipos de apoyos educativos pedagógicos, que estarían más alineados a la mitigación o eliminación de qué tipo de barrera. Actitudinal, acceso, curricular didáctica u organizativa, ¿cuál? Entonces, como segundo tipo tenemos las organizacionales, relacionadas con la gestión de políticas, normas, liderazgo, entre otras. Cada uno de estos tipos de apoyos se relacionan con una
o más tipos de barreras educativas. Siguiendo la línea, tenemos el tipo socioemocional, que está relacionado con el uso de estrategias para la regulación emocional, desarrollo de habilidades sociales y el soporte emocional también. Acá podemos encontrar el servicio de psicopedagogía, de convivencia escolar, de psicología en nuestras escuelas y colegios. También tenemos el tipo de acondicionamiento de espacios físicos, relacionados con la mejora del acceso, la participación de todos los estudiantes, adaptando la infraestructura. Un ejemplo práctico acá. Estimado Fernando, disculpe si lo interrumpo. Como me había dicho que normal atendiéramos las preguntas, Sí, sí, eh, señorita Lilibet. Cecilia, o supongo que Cecilia, aunque su nombre es Ceci, tiene una consulta. Dice, buenas tardes, una consulta sobre el equipo SAE. Se dijo que una maestra se haría cargo. ¿Es eso posible? Mm, sí, así es, Cecilia. Miren, respecto al servicio, el servicio de apoyo educativo se viene conformando primeramente por el director, por un profesional de apoyo SAI, por un psicólogo experto en educación inclusiva, por un pedagogo experto en educación inclusiva, por auxiliares y por mediadores. En ese sentido, uno de los docentes que tendría mayor conocimiento o algún tipo de capacitación respecto a la educación inclusiva debería conformar este equipo SAI. Pero tenga en cuenta esto, Cecilia y los demás docentes. Cuando hablamos del SAI, hablamos de un equipo y no de un comité. Un comité, la gran diferencia con equipo es que el comité hace, voy a usar este término, hace uso o pretende incluir a personal previamente contratado que ya tiene sus funciones designadas en las instituciones educativas. Yo digo, ah, ya, Fernando, tú eres docente de tercero de primaria, pero ¿sabes qué? Nos falta alguien para este comité, tú vas a estar en este comité. ¿Ya? Porque el anterior año se dieron como comités ahí. Sin embargo, eran docentes de aula, eran docentes con carga horaria. Eran psicólogos de convivencia escolar, eran psicólogos del área de psicopedagogía. El directivo no estaba ahí porque obviamente ya tiene sus funciones propias. Son muy pocas las instituciones hasta el día de hoy que realmente tienen un equipo, entre comillas, conformado. Lo que se está viendo desde el Estado es que se está estableciendo primero la contrata para el profesional de apoyos ahí, que realmente se podría decir que es la primera pieza de todo este equipo, porque el equipo debería ser conformado por profesionales exclusivamente que se dediquen a esto, pero por falta de presupuesto y de alguna manera los docentes y directivos de cada institución por resolver esta falta de personal, ¿qué hacen? Asumen las funciones, asumen más funciones de las que deberían. En este sentido, el año pasado, al menos en algunas regiones, se dieron las resoluciones de conformación como comité SAI. Este comité estaba incluido en el comité de bienestar y estaba conformado por docentes y psicólogos que ya tenían funciones propias en la institución educativa. Sin embargo, las UGELES han tratado de capacitar y dar el apoyo correspondiente a todos estos profesionales. No sé si con esto resuelvo la pregunta y si se generó otra duda, terminando esta parte, por favor. Entonces, seguimos con los tipos de apoyos educativos. Tenemos el tipo de apoyo de materiales inmobiliarios. Estos están más relacionados con la provisión y o adaptación de materiales educativos inmobiliarios que respondan a las características de los estudiantes. Imaginemos, en acá se me viene a la cabeza un ejemplo, imaginemos que hay una persona que viene del ámbito selvático, acá a la sierra o a la costa, y este niño, esta niña normalmente iba a clases, pero no había un asiento, no había un pupitre para que él avanzara a las clases, sino el maestro o la maestra los invitaba a sentarse en el suelo. Y de esa manera el niño transcurrió su educación 1 o 2 años ahí y está acostumbrado a realizar este tipo de clases, pero por X razones los papás lo trasladan a la sierra o la costa y se encuentra con otra realidad. Se encuentra con una realidad de que hay mesa, hay pupitre, hay formas de sentarse, mi ergonomía, cómo debo estar, qué debo de hacer. Y el profesor, la profesora, ¿cómo lo ve? Juan, digamos, que es ese niño que viene de la selva, viene, entra a aulas, saluda a todos y se sienta en el suelo. El docente, ¿qué hace el docente? Le obliga a sentarse en la silla
le comento un poco de cómo es esta realidad, o lo señala, oye, ¿qué te pasa? Siéntate en la silla. Ay, miren chicos, lo que está haciendo su compañero. En ahí desde ya en el ejemplo nos vemos con algunos tipos de barreras, pero también lo lógico y lo loable para implementar este tipo de apoyo de materiales inmobiliarios, que sería que el docente esté primero sensibilizado, conozca la realidad del estudiante, el cual está viniendo de otro contexto geográfico, sensibilice a los chicos del salón y pueda comentar con Juancito que en acá, en este espacio, ya sea porque hace mucho frío o por la buena postura del cuerpo para que puedan aprender o mover mejor el brazo, usamos la silla y el pupitre, la silla y el escritorio. Y poco a poco en este proceso de adaptación lo invita a usar, pero no lo obligamos. ¿Sí? Pasamos al siguiente tipo de apoyo. Sistemas de comunicación. La SAC. ¿Qué son las SAC? Son los sistemas de apoyo, de acceso. ¿Qué son? ¿Qué son? Por favor, ¿en ahí hay algún comentario, por favor? Porque las SAC están muy relacionados a este tipo de apoyos. Muy bien, las SAC son los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. En otras palabras, ¿qué es? Es un tipo de apoyo para mitigar o eliminar este tipo de barreras educativas. Están relacionados a ofrecer recursos o herramientas de comunicación aumentativa o alternativa que faciliten la interacción en igualdad de condiciones, principalmente de quienes tienen dificultades en la comunicación verbal. En este sentido también entra a tallar entonces la comunidad sorda, la comunidad también ciega. ¿No creen? ¿Cuántos de nosotros como educadores sabemos manejar el alfabeto braille o tenemos al menos un mínimo de competencia en lenguas de seña peruana? ¿Cómo podemos abordar a estudiantes que supuestamente con discapacidad auditiva están viniendo a ser incluidos desde los CEBES a la básica regular? Si yo como docente no manejo un mínimo de lengua de señas. Yo como docente no sé el alfabeto braille, pero están viniendo las personas ciegas con discapacidad visual. ¿Qué es lo que yo hago? Entonces, es en este sentido que nosotros como docentes nos debemos de capacitar, nosotros como padres de familia nos debemos de capacitar en todos estos tipos de apoyo, porque son apoyos que responden a las barreras educativas, barreras que se generan a través del interactuar del estudiante con el entorno educativo. Y por último tenemos los agentes educativos. Está relacionado a las personas que facilitan el proceso de la educación inclusiva en la comunidad educativa, como intérpretes de lengua de señas, guías de intérpretes, modelos lingüísticas, entre otros. Y además, en estos agentes, entre otros, entran también los terapeutas ocupacionales. Terapeutas ocupacionales que también están incluidos en este equipo SAEI que mencionaba. Pero tengamos en cuenta algo. Cuando hablamos de psicólogo, cuando hablamos de terapeuta, en el ámbito educativo no se puede hacer clínica, porque la comunidad, la institución educativa, es un entorno netamente pedagógico, no clínico. Si yo soy estudiante y tengo, digamos, mm, ciertos signos y síntomas de ansiedad o depresión, no esperemos como docente, no esperemos como padre de familia que el psicólogo del área de convivencia escolar, del área de psicopedagogía, trate a mi niño, porque esa no es su función. Puede dar un tipo de acompañamiento y contención y de ahí derivamos directamente ¿a quién? Al entorno clínico, a los especialistas. Ya para terminar, llegamos al último punto de esta ponencia, vamos a llamarla así, que es respecto a la cultura inclusiva. ¿Y qué es la cultura inclusiva? Es el conjunto de creencias, actitudes y valores compartidos por los miembros de una comunidad que hacen que todos se sientan bienvenidos y valorados. Esto realmente es algo invisible, querido público. Si realmente habría una cultura inclusiva, el estudiante podría participar sin temor. Los docentes podríamos hablar sin el qué dirán, qué pensarán. Saben que yo soy capacitado, que yo tengo un niño con síndrome de Down o con autismo. Pero muchas veces que decimos, ah, me tocó él. No, yo no quería. O vamos a subdirección o a director. Le decimos, oye, ¿por qué me has puesto a este estudiante?
o hacemos sentir rechazado al estudiante, a la familia cuando viene a hablar con nosotros. Eso no es un ambiente sano. Ese es un ambiente que carece de una cultura inclusiva. ¿Sí? Es algo invisible, pero es tangible en cuanto a la interacción que nosotros tenemos como seres humanos. Para esto debemos de tener en cuenta algunos valores inclusivos, que es el reconocimiento a la diversidad, ver que tenemos una oportunidad de aprendizaje cuando hay más variedad, más heterogeneidad a nuestro alrededor. La equidad es lo que uno necesita, muy diferente a la igualdad. Si yo como Fernandito no vengo de una situación de pobreza, he desayunado agua con un pancito. Igualdad es que en el Micunahuasi, al menos acá en nuestro país, me den lo mismo que al otro. Equidad sería, oye, tú, Fernando, no vas a almorzar en la tarde porque tus papis, yo sé la situación de tu familia, yo sé cómo estás viviendo, hijo. Entonces, como docente y como encargada del Micunahuasi, le tendré que dar más. Ahí ya estamos hablando de equidad. Lo mismo se puede traducir en el proceso de enseñanza y dictado de clases. Como tercer valor tenemos el respeto a la dignidad. El reconocimiento está intrínseco en las personas. Esto no depende de que si Fernandito corrió 100 metros, de que Fernandito sabe escribir muy bonito en letra ligada, o sabe multiplicar, o sabe sumar. Todas las personas en nuestra diversidad, en nuestra variedad, somos personas que merecemos reconocimiento, que merecemos respeto. Y por último tenemos el valor de la colaboración, que es el éxito de uno, es el éxito del grupo. Entonces, ¿qué relación tiene la cultura inclusiva con la educación inclusiva? Lo que podríamos decir al respecto es que sin una cultura inclusiva, las políticas que son la normativa, las leyes, las prácticas que tenemos en clases, en nuestros hogares, en los barrios y demás organismos, son frágiles, no hay un cimiento. La educación inclusiva es el objetivo final, es el objetivo. Pero ¿cuál es el curso? ¿Cuál es la vía que debería dar, enrumbar, orientar todo esto? Tendría que ser tanto las prácticas inclusivas, las políticas inclusivas, dotadas del alma de todo esto. ¿Y qué es el alma de todo esto? Una cultura inclusiva. Muy bien, creo que hicimos un tiempo exacto. Muchas gracias por todo. Hasta acá sería el tema de educación inclusiva. Si habría alguna duda, alguna pregunta, encantado de resolver. Muchas gracias, estimado Fernando. Toda la ponencia ha estado muy interesante. Ha habido muchos comentarios bonitos ahí en todas nuestras plataformas. Nos han estado viendo desde Bolivia, Puerto Rico, por ahí he visto a Purímac, también por aquí el distrito de Comas me comentaban, Puente Piedra, de Nazca, San Juan de Miraflores, Zorritos Tumbes, Ciudad de Cochabamba, me dicen por ahí, buenas tardes desde Trujillo y así sucesivamente. Muchas gracias a los que han estado desde inicio al final de este webinar. Estoy segura que hemos aprendido bastante. Por ahí si tuvieran alguna consulta o alguna pregunta, está el ponente Fernando presto a escucharlos. Igualmente por ahí dice todo muy claro y con ejemplos gracias desde Chile. Genial, por ahí muchas gracias. Soy de Perú, muchas gracias desde Cusco, San Juan de Lurigancho. Parece que no hay más preguntas. Agradezco la asistencia de todos los Red Lovers y el público en general. Recuerden de que si quieren más temas como este o algún tema en específico con respecto a la educación inclusiva, colóquenlo en los comentarios. Si quieren volver a ver tal vez en otro formato al ponente Fernando Lagos, ¿no? Tal vez en un workshop, en un curso de especialización, en una actualización pedagógica, por favor también coloquen como para tenerlo en cuenta y armar algo bonito con el ponente. Y que esta no sea la última vez que lo veamos, porque queremos seguir viéndolos. Hemos primero
realizar el equipo de, ¿no? La educación inclusiva o casos prácticos. Se me ocurren muchas cosas, de repente más, coloquen en los comentarios para por ahí, había una consulta de Karim. Ahí dice, ¿hay algún cambio en los SAE para este año? No sé si podría responder, estimado Fernando. Se corta un poco la voz, señorita Lilibet. ¿Cuál es la pregunta? Sí, si hay algún cambio en los SAE para este año. No, por lo que se sabe, por lo que tengo entendido hasta el momento, no hay ningún cambio en los SAES. Lo que sí debemos de tomar en cuenta es la última normativa, la 501, que es respecto al año escolar 2026. Tomemos en cuenta las matrículas inclusivas y el fortalecimiento del SAE. ¿Qué quiere decir esto? Que el 2025, uno de los compromisos respecto al SAE fue la conformación de comités SAE en cada una de las instituciones. Eso lo verificaron las UGELs en las distintas partes de nuestro país. Y el segundo compromiso es capacitar a cada uno de estos comités respecto a educación inclusiva, que es lo que nosotros vemos como equipos ahí. Entonces, en este entender, si ya está conformado el comité, la escuela ya ha sido brindada o capacitada respecto a educación inclusiva, lo que se debería hacer es darle continuidad a este mismo comité o ver por conveniente alguna otra conformación de un docente o de un psicopedagogo que conozca más del tema para que pueda guiarlo. ¿Guiar qué? Guiar toda esta atención a la diversidad. Muchas gracias, estimado Fernando. Ay, sí, disculpe, estimado público, mi internet está algo lento ahorita, se ha puesto, no lo sé, pero felizmente hemos acabado victoriosos el webinar juntos. Ha aguantado Felizmente. hasta donde ha tenido que aguantar. En fin, muchas gracias. Parece que no hay más consultas. Agradecemos la asistencia de todos. Nuevamente también agradecer a los Red Lovers que están aquí de inicio a fin. Y no menos importante, agradecer al ponente del día de hoy que se ha tomado el tiempo de darnos esta hora en su agenda para poder estar con nosotros como invitado el día de hoy en este webinar gratuito tan especial y con un tema tan importante que es la educación inclusiva. Ya saben, dejen los comentarios en qué otro tema les gustaría tener con el ponente Fernando Emanuel o en qué otro formato les gustaría también tenerlo a él como ponente o como profesor. Entonces, estamos prestos a leer sus comentarios y bueno, hasta una próxima oportunidad. Eh, por ahí si hay más consultas, creo que, sí, acaba de aparecer una pregunta. Ya vamos a contestar esta última preguntita, querido público, porque también ya se acerca otros formatitos en pocos minutos. Nos dice, profesor, no ha puesto el nombre. ¿En qué medida la falta de formación en educación inclusiva contribuye a que algunos docentes confundan conductas de desregulación emocional con actos de indisciplina? ¿Qué me sugiere? Claro. Creo que es Miren, una pregunta realmente, bastante larga. sí, descuide, señorita. Realmente como se estaba orientando, o sea, tengamos en cuenta que educación inclusiva no es solo discapacidad, no es solo condición. Como lo acaba de mencionar en la pregunta, hay una desregulación emocional. ¿Y por qué ocurre la desregulación emocional? Características propias del estudiante, viene con una carga emocional de casa o el mismo interactuar con el docente o sus compañeros está propiciando esto. Si yo me capacito respecto a que a contención, a convivencia escolar, trabajo equilibradamente y en sinergia con el área de convivencia o psicopedagogía, ¿qué puedo hacer? A través de talleres y a través de un abordaje personalizado, puedo ver cuál es la base, qué es lo que está afligiendo a mi estudiante, porque esa desregulación emocional no es que se presente de por sí. Y si se está presentando de por sí, entre comillas, y no está viendo un entorno básicamente claro en la interacción con el estudiante, podríamos estar hablando de base de alguna condición o trastorno del neurodesarrollo, que muchas veces son confundidas a edades en adolescentes, en adultos, con temas de ansiedad o depresión. Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Bien, muchas gracias.
Entonces ya hemos contestado todas las preguntas que hemos tiempo que contribuye al webinar. Ya el ponente también nos ha dado más del tiempo que le habíamos dicho que esté aquí como invitado en este webinar gratuito. Muchas gracias nuevamente a todos por quedarse inicio a fin y sobre todo al ponente Fernando que ha estado acompañándonos el día de hoy. Siga dejando en sus comentarios, por favor, quien nos está viendo, qué tema o en qué otro formato le gustaría ver al ponente y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Bye bye. Muy bien, muchas gracias. Gracias a la red educativa. Un abrazo fuerte y sigan aprendiendo, sigan capacitándose. Nos vemos, cuídense. En el corazón del saber crece un sueño. En el corazón del saber crece un sueño, donde maestras y psicólogos dan su empeño. Red Educativa Cultural José Antonio Encinas. Aquí hallamos la pasión y la alegría que ilumina. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón, fomentamos amor y dedicación. Cada día una nueva lección que se siente. Guiamos mentes con amor tan valiente, creando futuros con cada enseñanza, unidos por la fe y la esperanza. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada aula y cada rincón, fomentamos amor y dedicación. Maestras que inspiran y psicólogos que guían en nuestra gran red donde el talento brilla. Aprender y crecer es nuestra misión. Red Encina siempre en el corazón. Somos la fuerza de la educación, con dedicación y compasión. En cada